¿Qué tal, gente del Globo? ¿Cómo andan? Bueno, acá sensacional, yo le digo la verdad, estoy muy contento con todo lo que se está viniendo, con el Globo, estoy contento. Es al revés, yo estoy al revés de la mala sintonía que largaron desde arriba, los sinvergüenzas de arriba, que está todo mal, que Huracán juega mal, que está todo mal, que el DT no va más, que no va más todo Huracán, todo mal. Eso son los sinvergüenzas de arriba, es una orden de arriba que viene, bajando línea, es una orden, todos al unísono, en la misma sintonía están, todos con, oh no, que está todo mal, no está todo mal, está todo bien, más que bien. Les digo una cosa, yo no soy un loco de la guerra. Sé que no le falta definición, sé que los resultados no se están dando, que es lo fundamental, porque si vos estás jugando bien y perdés todos los partidos, bueno, obviamente. Pero Huracán está jugando en un nivel altísimo. Con San Lorenzo le dimos un peludo, se lo digo así, un peludo le dimos. No se lo olvida nunca más, pero nunca más, por siglos de los siglos. No se lo van a olvidar más. Y sí, y el primer partido también, la jugó, faltaron más goles nada más. Pero bueno, voy a esto yo. Yo lo vi muy bien, con Riestra lo vi muy bien jugar a Huracán. Faltó el gol, obviamente. Pero nos han dado unas murras de una tras de otra. El referee no cobraba nada. El 9 se cansó de pegarnos, nos pegó a todos los jugadores juntos nos pegó. No se cobró nunca nada, ni amarilla, nada. Al 9 no hay que tocarlo. Pero dio, madre mía, pega como el hijo de Insúa. El hijo de Insúa también nos recontra caga patada a todo el mundo. No hay ni fu, ni amarilla, nada. Tiene libertad, de arriba, son los sinvergüenzas de arriba. Porque realmente, si vamos al caso, gente del Globo, si vamos al caso, como usted está diciendo que falta definición, un partido normal, medio equipo o más de Riestra, de los sinvergüenzas, van todo a Batán. ¿No? Ni amarilla ni roja, a Batán, van todos presos. ¿No? Porque nos han pegado, pero de lo lindo. No tiene ni pie ni cabeza, eso no es fútbol. No puede ser nunca fútbol. Y que no cobra ni full, ni amarilla, ni roja, ni nada, no cobra nada. Vos lo tocabas así, full, eso es full. Así, lo tocás el hombro nada más, era full. Y a nosotros nos han dado, el 9 le pegó a todo el mundo, le pegó, empujaba, todo, hacía lo que quería, no pasaba nada. Bueno, a lo que voy es esto, yo lo veo a Huracán cada vez mejor. En serio, yo lo estoy viendo ahora, dije, en la quinta fecha, sexta fecha, hablo, no quiero hablar pavadas. Yo lo estoy viendo, lo veo, todo. Huracán cada vez está mejor. Le faltaban dos cosas le faltaban. Definición y defender bien. Ahora en la última defendió como los dioses, defendió bien. No, yo creo que como decían algunos hinchas de Huracán, que cuando jugamos con un contrario que no llegamos a largo, decía, no necesita bañarse el arquero. Uno, Galinde también. No le tiraron nada. Un tirito, un tiro, una o dos masitas le tiraron, nada más. Que no fue problema para Galinde. Hay que decir la verdad, las cosas como son. Falta de definición, sí, eso sí, falta de definición, tal cual. Pero una vez que se aceite la definición, no nos para nadie. Huracán va a estar para cualquier cosa. Van a hablar todo el fútbol argentino va a hablar de Huracán. Y eso es lo que no quieren de arriba, los sinvergüenzas de arriba, nos van a entrar a palo. Ya nos están dando palo porque ya se la ven venir. Esta que está viniendo se la están viniendo a ver. Y nos dan palo, así, palo y palo. Dicen, sí, esto yo no puedo
concebir que esto, están bajando la línea, esto cómo jugó, ya no va a dar más, el DT ya no da más, no sé, ya está, ¿no? De arriba viene todo, de los sinvergüenza de arriba, ha bajado una línea así, pero de cabeza. Gente de Globo, estamos mejor que nunca, se los digo así, cada vez estamos mejor, falta definición, eso es verdad, y que se den los resultados, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero se va a dar. Tengan paciencia y alentar, todos con buena energía positiva, porque esto, toda la mala onda la están trayendo de arriba, los sinvergüenzas son. Así que nosotros tenemos que alentar a Huracán, somos de Huracán, alentemos a Huracán, porque cada vez está mejor, y en todos los sentidos. Hay una sola cosa que yo les digo, que no, para mí no va en esta presidencia, el anterior también, siempre, va casi siempre, sacando el 73 y el 2009, después siempre fue. Hay un maltrato a las inferiores, al sentido de pertenencia, eso sí, eso se lo digo, yo estoy de acuerdo con todos. El sentido de pertenencia tiene que ser primordial, nada más, no digo nada más. Después está todo sensacional, pero le están dando, con todo el respeto, hay que decir las cosas como son, no hay que mentir, le están dando lugar. Pero yo creo que se merece un lugar más todavía, más protagonista. Talier tiene que ser titular, directamente así. Morán tiene que ser titular. ¿Cómo se llama? Ahora el que está lesionado también, el chico está jugando muy bien. Calija tiene que ser titular también. Campo tiene que ser titular. ¿Entienden? Eso es lo que yo quiero. Más horas y que sean titulares, porque se lo han ganado. Mire, yo le digo, Talier en primer lugar, juega 3 partidos, un partido amistoso, debuta en Uruguay, mete un gol que todavía estamos así. La gente que nos gusta el fútbol, lo que estamos gustando el fútbol, estamos así. La paró de pecho y así, pum, 3 dedos al ángulo, la mandó, en Uruguay. Con uno que está jugando, que estaba, no, ahora no sé, que estaba jugando la Libertadores. Le ganamos y todo encima. Que es el equipo del sinvergüencita que le sacó la 10 justamente. Que lo quieren, que se lo agarren, se lo damos gratis. Que se vaya. El día que iba, según lo de arriba, los sinvergüenzas de arriba, que iba a traer un salto de calidad. Y esto que están dándonos palo ahora, desde arriba, es lo que dijeron, esto viene a dar un salto de calidad, sí, viene a dar un salto de calidad. Bien. Le pasan 3 pelotas, las 3 se las da a los contrarios, se cae solo encima. Así que bueno, todo lo mejor, lo voy a hacer corto, el video no lo quiero hacer tan largo para no aburrirlos. Bueno, yo estoy muy contento por todo, aunque parezca mentira, parezca que estoy diciendo una cosa que nada que ver. Estoy contento, ¿por qué? Porque yo ya veo con claridad que está jugando bien y falta definición. Una vez que se aceite la definición, no nos para nadie. Se lo digo así, no nos para nadie al Globo. Bueno, tengamos fe. Porque lo más importante, el escollo más importante, hubo algo recontra importante que la gente no lo está viendo. Le ganamos a San Lorenzo de visitante. A los sinvergüenzas de San Lorenzo le ganamos de visitante. Así que eso era la primera ficha que había que meter. Ahí está metida. Ahora hay que empezar a ganar y entrar en los primeros puestos. Ahí yo estoy de acuerdo con todos. Bueno, gente, mil gracias por estar siempre y bueno, nos vemos en la próxima y bueno, está todo fenomenal, en serio. Y tengamos una fe, una energía positiva. Nos vemos, gente. Hasta luego.